indudablemente lamentable para las familias. Soldados muertos van 69, último dato, no sé, 69 jóvenes. Lo que no logra hacernos el narcotráfico, terminamos haciéndolo por responsabilidades internas, que es importante que aquí, aún con una investigación que está por hacerse, se está haciendo, pero que ya da unos elementos de discusión nacional. 69 jóvenes muertos no es cualquier cosa, no se puede hacer inocuo la muerte del ser humano en ninguna circunstancia. Y obviamente el gobierno nace de un programa que se ha llamado La Vida, Política de la Vida, Potencia Mundial de la Vida, etcétera. La vida como el centro político de una acción gubernamental y social. En un país que tiene altos niveles de violencia, cuyos muertos, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, por asesinato, por homicidio relacionado con la conflictividad interna, llega a 700.000, verdadero genocidio, sí se cuenta desde el 9 de abril de 1948, fecha próxima a celebrarse, se ha dedicado como el Día de las Víctimas. Aquí en Bogotá hay una fosa común que nunca se ha encontrado, y pues el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, como que le pone la marca ese día, la insurrección nacional que sucede y el comienzo de una época de violencia que no cesó hasta los años 60 y pareciera perseguirnos permanentemente. El país se ha pacificado indudablemente si se tienen en cuenta fechas como la del año 91, 92, 93, quizás la más dramática de la Colombia contemporánea. Pero si uno se va hacia atrás, pues fueron 300.000 campesinos muertos, asesinados de 11 millones de habitantes. Mucho más intensa aquella violencia de mediados del siglo XX, y hacia atrás se habla de la Guerra de los 1000 días, que produjo la muerte de gran parte de la población colombiana. Y hay un éxito indudable en que bajemos nuestra tasa de homicidios, que comparado con 1993, sobre todo por las grandes ciudades, la tasa de homicidios de hoy es la tercera parte, pero no se puede cantar victoria. Las circunstancias de conflictividad interna armada siguen vigentes. La última fase la jalona el narcotráfico, no las primeras. Y entonces ese permanente recurrir a la muerte entre colombianos pues daña la posibilidad de construir una nación de verdad. La mayoría de las naciones no se matan entre sí, tienen conflictos con otras naciones, ya lo estamos viendo ahora, pero encontrar países que se dediquen a autodestruirse matándose entre sí y durante tanto tiempo, creo que solo está Colombia. Ni los conflictos más largos en Turquía y Filipinas tienen estos balances que tenemos los colombianos. Y eso obviamente lleva a un debate que siempre ha sido el de la guerra, el de la paz, en las últimas décadas, y sigue siendo el debate de hoy. ¿Qué estaban haciendo esos muchachos que murieron? Pregunta uno. Y los que no murieron, ¿por qué en ese lugar, Puerto Leguízamo? ¿Por qué en masa salían en un avión Hércules para salir de descanso? Era el objetivo. Porque ya venían trabajando duramente en la región, cumpliendo sus órdenes,
Pero lo que se hace fundamentalmente en esa región es luchar contra el narcotráfico. Frontera con Ecuador, una de las zonas más con el litoral nariñense y con el Catatumbo, las tres zonas de mayor poderío en la elaboración de cocaína del mundo. Y en eso estaban, es decir, lo que estaban haciendo estos jóvenes era ayudar a los Estados Unidos a no consumir tanta cocaína. Y ese es un primer elemento de análisis. Tanto el vecino del sur como el vecino del norte dicen no hacemos lo suficiente, pero los únicos que mueren son los jóvenes colombianos, y por centenares. Las cuentas solo en términos de las minas que están en los campos de cultivo, en la erradicación llamada forzada que se hizo en el gobierno pasado, hablan de 400 muertos, más del lado de la policía, en este caso 1.800 heridos. Y solo es una cifra, una de las tantas cifras frías que recogidas todas, lo único que muestran es un país que sacrifica su juventud por otros países. Y una guerra dentro de nosotros mismos, porque son colombianos versus colombianos en general, hecho por codicia de una parte para vender cocaína en otros países o para defender a esos países de que no consuman tanta cocaína. ¿Vale la pena? ¿Qué esfuerzos están haciendo los otros países que no sea insultarnos? Cuando lo que caen aquí son jóvenes y jóvenes colombianos. Y este es un tema también de discusión internacional donde la Cancillería tiene que tomar un papel. Fui a Viena a hablar de esto, pero es el contexto general. Morimos por otros países, tratando de que sus normas se cumplan dentro de esos países. Y siempre habrá que preguntarse si vale la pena. Porque yo veo que el consumo crece. Y cada vez se nos exige más y cada vez gastamos más nuestro dinero. No nos regalan nada, o si nos regalan, son cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión, en este momento concreto, pero no ha sido solo el avión. La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45% de lo que deberíamos tener. No es de este gobierno la responsabilidad. Ha sido ahora en elecciones, pues se intente aprovechar. Llevamos 15 años más o menos de deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas. 15 años. Quizás se creyó, podía haber alguna razón en ello, que al salir la FARC del conflicto armado venía una distensión y por tanto necesitábamos de otro tipo de fuerzas armadas, pero no se tuvo en cuenta el poder del narcotráfico y sobre todo el que hasta la población con ligera mayoría decidió hacer trizas la paz. Y si se va a tomar la decisión de hacer trizas la paz, pues hay que alistarse para la guerra. Eso va de mano a mano. Y si hay que alistarse para la guerra, hay que poner el billete que se necesita para hacer la guerra. Entonces aquí tenemos una posición de doble moral, unos ricachos no pagando impuestos, llorando por pagar impuestos, pero sí quieren que los jóvenes vayan con armas absolutamente desueta, vejestorios, y mueran más que por las balas, por la incapacidad de este tipo de armamentos para usar. Los ejemplos son muchísimos, pero desde hace 15 años venimos así. Hubo un impuesto al patrimonio, ministro de Hacienda,
año 2008, 2010, de Uribe, era hecho para las Fuerzas Armadas. No, ¿de qué nivel era que se puso? Desde empresas de más de 4.000. En el equivalente hoy de 2.000 millones, 2.000 VTs. Es decir, más o menos 3.000 millones de pesos de patrimonio actual. 3.000 millones de pesos patrimonio actual. Prácticamente todas las empresas. Solo las más pequeñitas se salvaron. Y ahora, ¿en cuánto estamos poniendo la base? La estamos colocando en 10.500 millones de pesos. 10.500 millones de pesos patrimonio líquido. Líquido, después de descontar. Entonces yo me pregunto, si esta vez son menos las empresas, ¿por qué ahora hablan de que no pagan, de que es un desastre? Y cuando eran más, y con una tasa que era 3 veces superior, 4.8 superior, 5 veces superior, todos dijeron que con alegría había que poner eso para fortalecer la defensa de la nación. ¿Por qué ahora no? Cuando es menos empresas y cuando son las más grandes y andan diciendo entonces que la economía se va a quebrar, mentirosos. Es un problema de odio político. Y en el odio político se llevan la salud, se llevan la educación, se llevan la defensa de la nación. Y este es un segundo tema que quiero tocar, porque es que no es una sola vez, son 2 leyes de financiamiento que han tumbado en el Congreso de la República y una emergencia que también suspendieron en la Corte Constitucional 3 veces, y hemos sido claros cada vez que la presentamos. Hay que resolver un problema de defensa de la nación, eso ha estado en el debate. ¿Cómo le van a impedir a una nación defenderse por tacañería y por odio político? ¿A quiénes defienden los soldados? Yo he hecho un esfuerzo porque defiendan al pueblo. Y por eso la gente de Puerto Leguízamo salió, y eso es uno de los grandes, así como en la batalla de Dunkerque en Inglaterra, eso era en Bélgica, Francia en frontera con Bélgica, cuando quedaron encerrados centenares de miles de jóvenes ingleses, la mayoría, en una batalla fracasada, rodeados por los alemanes nazis. Allá el gobierno pidió la ayuda de la población civil de Inglaterra y del Reino Unido hoy, y todos salieron con sus barcos, piraguas, yates, lo que fuera. Mucha pesca, porque ellos son pescadores, que nosotros no hemos podido serlo. De verdad, ministro de Agricultura, de esto hemos hablado mucho. Y salvaron cantidades de miles de jóvenes que pudieron regresar a su país vivos, otros murieron. Eso es un pueblo. ¿Por qué rescataron a sus soldados? Porque los estaban defendiendo de los alemanes. Y entonces aquí sucedió lo mismo, guardadas las proporciones, Puerto Leguízamo. La gente salió y hay que aplaudir a ese pueblo. En medio de una zona cocalera, etcétera, supo cuáles eran las prioridades. Las prioridades fue ir a salvar los jóvenes que se estaban quemando en el avión, con tiros que salían por todas partes, por el calor del avión que hace disparar la munición que allí había, que era mucha. Y entonces ese pueblo se merece un aplauso nacional y hechos, porque no es con discursos que aquí se solucionan los problemas. He escrito por trinos estos 2 días toda la algabaería de quienes compraron el avión, pero yo veo, de acuerdo a los informes aquí, que hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es en qué estaban, salvando al pueblo de otra nación que no nos agradece.
Yo estoy en la FAC. Esas son las gracias. Pero no solamente a mí, es a los muertos. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos aquí sabemos, y los que saben de ingeniería, que las máquinas tienen una vida útil. Cualquier empresario lo sabe, eso es lo que hace en contabilidad cuando pone depreciación en las columnas de los contadores. A mí me aburre la contabilidad, pero me ha tocado estudiarla porque no la exigen 3 semestres, uno sabe algo de eso. La estudié en la cárcel, casi me gradúo, casi que digo, no me saquen de la cárcel, a ver si me alcanzo a graduar. Pero salí primero. Entonces, la contabilidad expresa una realidad física, natural. Los metales envejecen y hay un tiempo de uso y hay un tiempo de desuso. La máquina se vuelve obsoleta. Cuando uno coge los buses de Transmilenio son 5 años. ¿Por qué? Porque los buses se usan todos los días. Se ha prolongado aquí a 10 años. Es un modelo de transporte ineficiente. Ineficiente, pero los dueños de esos buses no dejan sacarlos. Y la ministra de Transporte sabe, no se puede comparar un tren que dura 30 años a un bus que dura 5 a 10 años. Todo eso encarece el transporte. No voy a hablar del transporte, pero ¿dónde están los trenes militares, compañeros? Que yo le pedí al batallón de ingenieros comenzar la primera línea en Villavicencio, Puerto Gaitán, y ahora nos tocó en el Ministerio de Transporte iniciar estudios, porque no fue capaz el batallón de ingenieros de adelantar esa obra. Claro que hay peligros en un tren militar, de transporte de tropas, 1000 veces, pero es que se amplía la capacidad, dependiendo de por dónde vayan las vías férreas, de transporte. Y entonces aquí entramos a discernir varios temas. ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro? Unas fuerzas armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación. Aquí la costumbre ha sido, y hablo de décadas hacia atrás, quizás 50 años, desde que existe la llamada guerra contra las drogas, que está perdida, porque cada vez consumen peores drogas, fentanilo, y cada vez el mercado es más extenso de cocaína, ahora es planetario, y cada vez la mafia se vuelve más poderosa. En esto compran misiles para tumbarnos los aviones. ¿Tienen con qué? Cada vez más dinero, cada vez más consumidores, cada vez más prohibición. Estamos fallando en la política y no me refiero a Colombia, sino a todo el mundo. A eso fuimos a hablar a Viena. Estamos equivocados. Si cada vez son peores las drogas y cada vez más poderosos y asesinos los narcos, Pablo Escobar se queda en pañales, un niño ahí jugando, comparado con las mafias de hoy. Y entonces pues debe reevaluarse, y es una discusión mundial, no la podemos dar solo en Colombia, lamentablemente, pero hay que darla, canciller. No asustarnos, porque ustedes nos van a decir que somos socios de los mafiosos. No, hay que hablar con la verdad. Eso está fracasando y estamos sacrificando, somos los colombianos, y hasta un presidente del sur se atreve a insultarme todo el día porque resuelve así sus problemas. La violencia a Ecuador no entra por el norte. Y traigamos, señores de la policía, a ver, ¿dónde está el general Rincón? No, está bien. Traigamos los cuadros de tasa de homicidios de las ciudades. Oiga, nosotros en Nariño y Putumayo hemos logrado bajar la tasa de homicidios. ¿Sí o no, ministro de Defensa?
Pero a la tercera parte, ya quieren tirarse eso. Yo le pregunté a la señora de la Embajada de Estados Unidos, ¿qué prefiere? ¿Que erradiquemos 15.000 hectáreas de hoja de coca o llevarse extraditado a Araña? Y rápido, no pensó ni 3 veces, llevarse extraditado a Araña. Y entonces, ¿qué es lo que les importa? Discusión, claro, porque nos pueden engañar. Han pasado una serie de sucesos en la frontera muy extraños por investigar. Y claro que nos pueden engañar. Entonces a mí me dicen que estamos limpiando los campos allá en Putumayo de hoja de coca, los campesinos nos ayudan, pero ya están haciendo negocios para traer una semilla 3 veces más productiva para sembrar los campos que nosotros estamos pagando por quitarle la hoja de coca. Pues ahí vamos a un fracaso. Si no tenemos inteligencia militar y policial para resolver estas dudas, no deberíamos tener dudas. Si lo están haciendo, váyase, señor Araña, ya extraditado, no vamos a, somos pendejos aquí. Y otros que hacen ese mismo intento de engaño, ¿no? Esperar que el gobierno de Petro se acabe, esperando que no los cojan presos mientras disfrutan de sus riquezas, que no disfrutan mucho tampoco, porque ese negocio es maldito. Pero una cosa es eso y otra cosa es dejarnos engañar. Y se necesita inteligencia de verdad. Una de las grandes fallas que tenemos hoy es que se ha dañado la inteligencia, quizás alguna vez fue mejor. La inteligencia es lo más peligroso que se puede hacer, porque es meterse allá dentro del que lo va a matar a uno si lo pesca. Si se lo pilla, muere, esa persona no sobrevive. ¿Cuánta gente tenemos en el terreno haciendo y capacitada para hacer inteligencia? ¿Cuántos bombardeos no llegan a donde está el objetivo que queremos? Y mueren otros, sí, pero no es la importancia que se necesita, porque estas mafias matan 100, se matan entre ellos. Se envenenaron ahí 2 frentes, Calarcá y Mordisco, lo envenenaron 20 y pico, eso es un crimen de guerra, 25 indefensos ya, dormidos con burundanga o quién sabe qué, y los mataron a todos, a una volqueta, enterrarlos en masa, colombianos la mayoría. Yo no me alegro por ninguna muerte, no tengo ese discurso, me parece tramposo y peligroso, de ganar las guerras en las palabras. Y entonces, pues reemplazan los muertos, no les importan los muertos. Pareciera que tanto en la mafia como en quienes dicen combatir la mafia, no les importara la vida humana. Y la vida humana es lo primero. Entonces mueren 100 de los ejércitos del narco y ponen otros 100 al otro día, con plata, porque las zonas son pobres. Por eso yo he pensado en que nuestra estrategia, y es lo que he intentado hacer, debe ser político-militar. Y político-militar es que no acortamos el poder de las bandas armadas, grupos armados, si la gente sigue viviendo mal, los jóvenes siguen viviendo mal. Y por eso el programa de reforma agraria, y por eso el pagar por arrancar las matas de raíz, y por eso poner una producción que se sostenga en el tiempo. Por eso hemos encontrado el cacao, por eso Putumayo está cultivando mucho cacao, sin cadmio, que es fundamental. Podemos cultivar café y podemos cultivar coco, atunes, pescarlos, muebles, etcétera. Y la cercanía al mar nos da una ventaja esta vez. Y lo estamos haciendo. Y el programa va bien. Se necesita más plata, Germán.
Y cuando decimos más plata, no estamos poniendo la mano para que los gringos nos regalen la plata. Yo no creo en eso. Estamos pidiéndole a los ricos de Colombia que pongan la plata para que Colombia se vuelva una nación de verdad. Y ya sabemos la respuesta: tacañería, 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 odio y odio y odio, y desbaraten con los magistrados y con los congresistas pagos por las EPS y por ellos mismos los impuestos que se deben tomar. Entonces tenemos una sociedad con poder, con capacidad económica, que no quiere salvar los jóvenes, que los defienden a ellos. Porque en primer lugar se está defendiendo a esas personas que les da pereza sacarse el billete del bolsillo para que compremos las armas que son necesarias. Tercer problema, ¿qué armas tenemos? La demostración de ayer es un vejestorio llevando tropas. Pero no le puede uno caber en la cabeza que saquen excusas. Señores que compraron me dicen que no diga comprar. Pues claro que se compró, porque regalado de 40 años toca meterle al mantenimiento. Entre más viejo el avión, la máquina, más mantenimiento costoso necesita. Más viejo, más mantenimiento. No es una línea paralela, es exponencial. Y entonces nos sale más costoso que el avión nuevo. Y este no era un bombardero. Si fuese un bombardero se usa de vez en cuando va a haber bombardeos. Ahora los usan un poco más porque ahora les encanta bombardear niños y niñas y bebés en el mundo, los señores israelíes y sus aliados. Pero este será un avión de transporte permanente de tropas. Luego su vida útil es menor que el bombardero. Por obvia razón se usa más. Y por obvia razón este tipo de aeronaves no podían ser compradas. Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero si la máquina si es una máquina, el caballo también le pasa lo mismo. Venía con caries, no, con cáncer en los motores. Los regalados sale caro y no puede haber unas fuerzas armadas que quieran defender una nación con armas regaladas. De nadie. Porque el software que usan esas armas, si son más modernas, lo tiene el otro país. Cuando se le dé la gana, por cualquier razón, apaga el software. Se cae hasta el presidente del avión. Nos paran. ¿Qué país se defiende así? ¿Qué país es independiente así? No, un país debe hacer sus armas hasta donde su desarrollo lo permite. Y aquí lo hemos intentado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados, dicen. Los contratos de mantenimiento tienen que examinarse a fondo el señor Andrés Hidárraga, que cumpla con su deber. Y la Contraloría, que es quien hizo el mantenimiento, bajo qué modalidades, qué contrato. Ya sabemos qué pasó con los helicópteros rusos. El problema de los helicópteros rusos, antes que nada, más de que son viejos, es que el mantenimiento no se puede hacer con quienes hicieron los helicópteros, porque los gringos dicen no, por la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Entonces nos mandaron a hacer eso con los gringos y se tumbaron la plata, no se la han tumbado, la están devolviendo, para ser claros, no es un tumbe, pero nos demoraron mantenimiento, pérdida de transporte de tropas, etcétera. Y los helicópteros hay que cambiarlos. Entonces, por los intereses de un país, Rusia no nos ha hecho ningún daño a nosotros.
ni Ucrania. Por eso nosotros somos neutrales en esa guerra. Pero el otro país está en guerra con ellos, entonces nos obliga a entrar en un conflicto que no es el nuestro. Si los rusos nos hicieron un daño, planteémoslo. Pero porque estamos peleando contra naciones a lo Argentina, sin decirlo. Entonces bloqueando, porque hay una coalición militar diferente a nivel mundial, pero donde nosotros no estamos. Y entonces dependemos de vejestorios. 45% tienen las Fuerzas Armadas de capacidad actual sobre 100. Y no es por culpa de este gobierno, es porque desde hace 15 años solo adquieren lo regalado y son vejestorios. Yo mismo, porque se ha creado una mala noticia en la prensa, como siempre alrededor mío, sobre mi aterrizaje en Coveñas. Yo decidí no aterrizar en Montería por razones de seguridad, porque no soy bobo. Por eso estoy vivo aquí, Germán. Usted y yo estamos vivos de milagro. Y por no ser bobos, porque algo aprende uno de la vida. Y entonces decidí en el rumbo del avión cambiar el destino de aterrizaje, no tan lejos, porque ahí está lleno el Clan del Golfo en guerra contra nosotros. La zona, porque por el desastre pues tenía que ir y debo ir. Cambié el rumbo sin avisar. Pero el avión, porque ya llegaba la noche, no tenían los pilotos las gafas para ver de noche. Visores. Yo dije, pues hagamos como en la Segunda Guerra Mundial, dije ahí dentro del avión. Ya me han pasado varios cacharros dentro de los aviones, pero yo pues algo sé y doy órdenes, señora de planeación. Y pues que pongan antorchas en la pista y aterrizamos. Técnica de la Segunda Guerra Mundial y de los narcos de ahora. Y no pudo encontrar la pista. Nada señalaba, ni siquiera poner dos carros que se ven, ¿no? No sé cómo se llama eso, yo no sé manejar carros, ni quiero, no tengo carro, estacionarias. Entonces una vez les traía un Renault 4 que tenía Germán. Entonces se sabe dónde está la pista, se calcula. Pero no, nada, entonces nos tocó devolvernos a Montería, hacer lo que no quería hacer, perder un tiempo. Después dijeron que estaba borracho, la presa, quizás de dar vueltas ahí en Coveñas. Duramos 1 hora en vuelo, sin poder aterrizar, y haga el intento. ¿Y cuál fue el problema? No había visores, la base no estaba preparada para recibirnos, a pesar que lo dije con anticipación. Pero el problema no es el mío, el problema es de los jóvenes, están primero los jóvenes. Todo esto ¿qué indica? Que todos son vejestorios, lo que tenemos. Y entonces hicimos un plan. La culpa de tener vejestorios es de otros, de antes. Echan bala por las palabras que da miedo. Parecen ametralladoras en los discursos, groserías y groserías sobre personas, que son personas. Y por el otro lado, se dejan llenar de vejestorios, entonces hablan carreta. No están haciendo una guerra, están buscando votos con la palabra guerra, que es diferente, y llevando a la muerte un poco de gente, porque no les interesa. ¿De dónde sale la segunda Marquetalia? Vean mi debate de YouTube, el último que hice en el Senado. La segunda Marquetalia sale de un señor fiscal general llamado Néstor Humberto Martínez, que con unos agentes de la DEA, creo yo, corruptos, que quieren que se mantenga el tráfico de cocaína, le pusieron una trampa a 2 firmantes de paz que estaban ahí en medio de las negociaciones con Santos, el señor Santrich y el señor Iván Márquez, débiles mentales, porque
La FARC ha demostrado que no tiene así como unos cuadros bastante firmes. Estaban en degradación. Esa es la verdad. Y por eso no sacan votos ni nada, porque la gente no los quiere. Y ahí se acabaron como partido político. No voy a armar aquí un debate ahora de eso. Pero lo cierto es que habían decidido dejar las armas. ¿Por qué vino el fiscal a tirarse ese proceso de paz? Se lo tiró. Yo tengo todos los datos, lo investigué, oí las grabaciones para hacer el debate. Entonces se invitó a un papá de una reina, Gómez, que trabaja para la DEA, y al sobrino de Márquez, que trabaja para la DEA y está viviendo en Estados Unidos libre. Nadie aquí sabe dónde. Entonces se cuadró la estrategia de venderle por teléfono a Santrich la idea que le iban a publicar 5,000 ejemplares de un libro de poemas. Malos debían ser los poemas, supongo yo. Nunca vi un libro de esos. Mientras le hablaban de 5, 5, 5, y él creyéndose bien bobo que era los 5,000 libros de poesías, lo que estaban haciendo en otras llamadas era hablar de 5 kilos. Entonces, ¿qué? ¿Estos que sabían de toneladas iban a vender 5 kilos? Mentira. Y los 5 kilos no eran 5 kilos. Y ustedes le pusieron una cita para llevarle los 5 kilos. Y el señor Gómez, que se consiguió los 5 kilos, llegó al hotel, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre del hotel, pero no llegó Santrich. Y entonces no pudieron cogerlo con los 5 kilos. Pero sin embargo el otro dijo que era para Santrich, y ahí le montaron la extradición, y los Estados Unidos rápidamente, con un juzgado de Nueva York, una fiscalía de Nueva York, ¡pum!, orden de extradición. Y estos, en vez de resistir la paz, porque la paz hay que ser terco con la paz, se fueron a las armas. Ahí creció la segunda Marquetalia. Y un pocotonón, no muchos, pero sí un pocotonón de exguerrilleros, a las armas otra vez, a refundar la FARC y volver al ciclo eterno, solo que Carlos Pizarro lo dijo hace tiempos: en los campos de batalla de Colombia el que persevera es el narcotráfico, no la revolución, ni nada de eso, ni el establecimiento, ni nada. Lo que se domina ahí es el billete, y los que se meten ahí se vuelven traquetos. Y pasa en todas partes. Y estos señores los mataron porque cogieron unos mercenarios para cazarlos, gobierno Duque, fuera del país, cerca de la frontera con La Guajira, en La Guajira, arriba, al norte, allá fue, pero en el territorio venezolano. Problemas judiciales son. Y ocultarlo porque queremos ganar una guerra con trampas. Las guerras no se ganan con trampas. Las guerras se ganan con la voluntad del pueblo y la voluntad de los soldados. Por eso, lo primero que hizo este gobierno fue elevar el sueldo, dar comida, porque le daban cosas podridas. Aún hoy hay corrupción. Aún hoy no llega la comida a los soldados. Y es un negocio, claro, comprarle a 190,000, 200,000 personas comida, pues es un negocio. Lo que yo he dicho es que ese negocio se haga con el campesinado para ayudar a agilizar la producción de alimentos en Colombia. El sueldo, la dignidad de la persona, entre una persona y el fusil, es más importante la persona. El fusil no hace nada, incluso puede apuntar en contra. Si la persona no tiene la voluntad, la capacidad, la ética, y eso se llama dignidad humana. Yo no voy a hablar de mis experiencias porque no es el momento. Si el comandante no come el plato del soldado, sino él come de una manera y el soldado de otra, si los clubes están diferenciados y hay unas para oficiales y otro para soldados, o no hay ninguno para soldados,
Si la vivienda entonces del sueldo del soldado sale, es un subsidio al oficial y no al revés. Ministra de Vivienda, que casi nunca está aquí. Entonces, bueno, si estás aquí porque te llamé, que ibas para Barranquilla. Y los lunes todos son lunes de Consejo de Ministros. ¿Cómo es que hay un subsidio al revés de soldados hacia oficiales y no de oficiales hacia soldados? ¿Dónde está la política del Ministerio de Vivienda? ¿Dónde está el poder industrial para hacer grandes cantidades de viviendas para los soldados? Las familias de estos 69 soldados hasta ahora muertos deben tener al menos una casa. Con eso no resolvemos el regreso del muchacho. Pero oiga, es como la gratitud. Deben tener casa, la pensión. Eso hay protocolos ya de eso. Pero la casa para las familias, que era lo que más hubieran querido esos muchachos tener para su mamá. Seguro que no tenían casa propia la mayoría. Y entonces, si el soldado y el policía no ganan el sueldo, pero yo hice el esfuerzo. Los tacaños ricachos dicen que eso es un derroche. La sexta porra, ricachos indolentes. No saben ni siquiera cuidar a la juventud de Colombia. Tienen que tener un sueldo y lo logramos, Germán, un salario vital y de ahí no se van a bajar. Y hay que tener otra conquista como la vivienda, señora ministra de Vivienda, ¿qué está esperando? ¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Y otras cosas, carreteras, puentes, pero póngalos a actuar, porque no, nada que salimos de Camacol pidiendo subsidios y no es capaz de decir que la gente no está comprando casa porque la tasa de interés es muy cara. Pendejo el que compre una casa hoy con una tasa de interés como la que está, pero no van a decirle al Banco de la República, que es la responsable, sino al gobierno para hacer politiquería. No se están vendiendo casas y el subsidio queda guardado en los bancos, haciéndole ganancia a los bancos, porque la tasa de interés es muy alta y la casa se paga 10, 15 años, y si se pone una tasa de interés alta, se suicida el propietario o la propietaria en el tiempo, como sucedió con el UPAC. Entonces aquí tiene que haber un programa especializado en vivienda militar y policial, hay un fondo rotatorio, hay unos recursos, pero usted tiene que crear que el subsidio sea verdad para el de más abajo, no para el de más arriba. Porque entonces nos llenamos de un ejército aristocrático. Y eso lo hemos querido eliminar hace tiempos, es un ejército popular. Y yo he aprendido de ustedes que todos los generales vienen de barrios populares. Los de la Marina, almirantes de Bogotá, eso sí no lo entendí muy bien. Son bogotanos de Muso y de Bosa. Pero ¿cómo hace uno para nadar aquí? Entonces yo no aprendí a nadar por criarme aquí. Pero bueno, digamos, el ser humano es primero, después las armas, y las armas deben ser las pertinentes. Aquí no vuelve a haber vejestorios. Se compran armas nuevas a diferentes países y sobre todo las hacemos nosotros. Indumil, Tecmar, aviones, rompimos la alianza estratégica con Brasil, algún gobierno no sé cuál, bastante torpe. Los brasileños hacen los Hércules, los hacen con marca Embraer y no se ha caído ninguno. Y nosotros deberíamos ya estarlos haciendo si hubiéramos caminado de la mano con Brasil, que se empezó a hacer y a alguien le gustan los regalos envenenados y entonces acabó la alianza. Los fusiles, el Jaguar, yo quería que se llamara Miranda, pero suena muy venezolano y aquí hay problemas de xenofobias. Entonces el Jaguar es americano, tienen los gringos más jaguares en sus campos que en Colombia. Pero nosotros tenemos bastantes jaguares. Los jaguares enseñan la guerra porque ellos han sobrevivido en la selva
Nos mataban antes a nosotros, hemos sabido cuidarnos y nosotros no debemos matarlos. La presencia del jaguar significa la vida de la selva y su manera de moverse, de pensar, de meditar, de lanzarse, etcétera. Cuando se lanza, no se lanza, es lo que tenemos que hacer como guerreros cuando toca. Por eso que se despierte el jaguar no es nada malo. Y es el jaguar el maestro de siglos que los indígenas reconocieron para sus formas de defenderse. Y yo creo que hay muchos soldados que hoy saben hacerlo. Y policías que llaman jungla. Me quitaron a mí a jungla que me estaba ayudando a cuidarme, no sé por qué. Le decía jungla porque se sabe mover. Y nos iba a tocar el día que tiraron el misil a Maduro en Venezuela, que nunca debieron haberlo hecho. Yo estaba ahí medio refundido, me tocaba atravesar 500 metros de manglares, y eso de noche es casi imposible, pero yo puse a jungla y le dije, nos tocó, ponga los carros a 500 metros allá esperándonos a ver si llegamos o no nos come una bobilla. Entonces, y pasamos nuestro susto con el barco, solo que el barco era venezolano y no gringo. Esta tarde fue que supe. Y nunca más volvimos a saber del barco. Yo pedí tomarlo, pero el señor de la Marina del lado Guajiro no lo hizo. Se equivocó. Entonces las armas son las pertinentes. El COMPES, compañera Irene, ustedes lo tienen demorado desde junio del año 25. Un error suyo, porque yo di la orden de cambiar los Hércules hace más de un año. Los Hércules, brindar los carros en Colombia, hacer los fusiles nosotros en Colombia, comprar... porque ¿cuál es la falla estratégica del ejército? No tiene antidrones, la hemos detectado, van como 400 muertos por no tener antidrones que sirvan. Dijimos, los camiones no pueden entrar a zonas de conflicto sin blindaje, porque una sola ametralladora acaba con 20 soldados. El blindaje los colombianos lo saben hacer, ¿cómo así que el ejército no sabe hacer blindajes? Sin dumil. Dijimos 120.000 fusiles nuevos, porque los que hay israelíes sacaron la mano ya. Vida útil cumplida, son vejestorios. Si ya sabemos hacer fusiles, que los cañones no tenemos el metal fuerte, pues... Dijimos, comprémosle a los turcos que tienen metales buenos. No sigamos dependiendo. Y se producen en Colombia para que nosotros aprendamos a hacer los cañones que tienen su arte para que sirvan. Labrado por dentro, la resistencia del metal. Ese fusil le puso el ministro de Defensa el nombre de Jaguar, pero que hay que hacerlo ya. Dijimos... necesitamos helicópteros y eso no lo estamos haciendo nosotros. Los gringos tienen buenos todavía nuevos. Le dije a Trump, le compro los Black Hawk esos nuevos, y él se rió. Que no vaya a pasar lo del F-16. Entonces, ahí Vicky Dávila y tal, uy, ¿por qué no los compro que son más baratos? Son más baratos, pero de tercera mano. Iba a pasar lo mismo que con los Kafir, que ya mató un coronel, un Kafir de esos que se cayó. Y yo compré nuevo Gripen. ¿Gripen por qué? Porque también los tiene Brasil y porque quiere una alianza estratégica aérea con Brasil. Porque tenemos problemas comunes, mafia y selva que se quema, etcétera. Tenemos que cuidar los ríos, tenemos que cuidar la selva. Y entonces nuestro aliado se vuelve Brasil y hay que hacerlo. Y necesitamos entonces helicópteros de transporte, de carga, helicópteros de profundidad. ¿Qué necesitamos? Que si los narcos se toman un pueblo, al otro día hayan 5.000 soldados rodeándolos.
No lo podemos hacer hoy. Hacen y se van para sus casas en moto y en doble puerta. Por las carreteras se van a sus casas. Eso no son guerrillas. Eso es una equivocación de mis equipos de paz, pensar que son guerrillas. Entonces el cese al fuego sí, pensando que son guerrillas, pero siguen traqueteando. Es una equivocación en el cese al fuego nuestro. Porque no, la culpa no solo la tienen los de atrás. No, lo primero que hay que exigir es el desmantelamiento de la economía ilícita como primer requisito en un proceso de negociación. Y ahí se sabe si son de verdad o no, si engañan o no. Es quitar su mecanismo de permanencia y de financiación. Y si no quieren, pues es que nos quieren engañar. Eso hizo Mordisco y la Segunda Marquetalia, desde el principio se salieron. Pues hay que perseguirlos y destruirlos. Y si van Mordisco, pues capacita, pues hablamos, pero si no, no. Lo mismo el Clan del Golfo, que está engañando a los de Qatar. Toda negociación con los grupos se está haciendo con países. En cada reunión asisten para que no vengan a decir que nosotros estamos pidiendo plata o somos socios del narcotráfico. Le pedí a Estados Unidos que asistiera, pero no quieren. Entonces va Noruega, va España, va no sé qué otros países, no, Finlandia creo, bueno, varios a las reuniones, para que no se piense que es que estamos en una alianza con el narcotráfico. El narcotráfico me ha querido asesinar como 10 veces, porque yo les descubrí su alianza con los uribistas. ¿Por qué hay paramilitarismo? Por las convivir. ¿Dónde están las 20.000 armas que el Estado le entregó a las convivir? ¿Dónde las devolvieron? ¿Y por qué todos los jefes de las convivir resultaron ser los jefes paramilitares? Venirnos a hablar carreta. Han desaprendido las mechas de la violencia y ahora quieren volverlo a hacer. Entonces, el COMPES, señora Irene, no está discusión democrática de las fuerzas diferentes. La Constitución dice, apréndaselo. A lo mejor por estudiar tanto en Alemania no se leyó la Constitución. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia es el presidente de la República. Toma las decisiones, no están en consenso democratero. No es una asamblea estudiantil para decidir si se va a hacer huelga o no. Es una decisión de campo de batalla y militar. Y ahí no funciona la democracia asamblearia, ahí funciona la orden. ¿Se equivocó el comandante? Responsable. ¿Se equivocó el presidente? Pues que me levanten. Pero no se puede cortar la línea del mando. Y la Constitución establece una línea de mando. Si no necesitamos estas armas, no las compramos. Hay muchos cacharros guardados en las bodegas militares, incluido antidrones que no tumban un solo dron. Entonces, la prioridad ya se ha dado. Tienen 9.6 billones porque los señores ricos decidieron tumbar la primera ley de financiamiento, la segunda ley de financiamiento, y la Corte, el decreto de urgencia que se sacó para eso, lo suspendió. ¿Responsables quiénes? Nosotros pusimos la plata para comprar antes, pero aún así hay 9,6 billones, creo que es. Yo pienso que hay que poner 3 billones más porque la reforma tributaria se hace o el país se quiebra. Y los narcos terminan en este palacio como ya terminaron hace unos años. Y aquí entraban. Y ahora se vota por esas gracias. Algunos. Entonces, es una orden del comandante supremo de las fuerzas militares. No es una discusión. Las armas ya hemos dicho cuáles, incluso nos toca a dónde, ya se terminó la búsqueda. Hay que comprarlas.
el mecanismo de vigencia futura se puede implementar, la ley no lo permite. Y habrá reforma tributaria, luego si ya vuelven y tumban, pues ya saben que están dejando desarmado el país. Entonces ellos verán su propia responsabilidad. Pero es una orden, Irene. Yo le pedí eso hace un año. Ahí está, ¿dónde está, Nora? Consejo de... Entonces, yo no estoy hablando aquí carreta. ¿Dónde es que estaba? Léamelo. Hay muchísimas solicitudes, señor presidente. El Consejo de Ministros del 24 de junio del 2025, donde dice que nosotros lo estamos tratando de fortalecer. Bueno, entonces habla sobre cuántos años tienen los CAFIR, que ya las señoras de los pilotos me decían, oiga, por favor, Petro, no deje que mi marido se suba a un cacharro de esos porque tiene 50 años y que se puede caer. En el 29 de septiembre, en el tema de política antidrogas, también lo manifestó, donde dice que nada que llegan los gripen ni se firma el contrato. Allí habla a la señora canciller. El 21 de octubre del 2025, también el seguimiento de los PINES. En noviembre del 2025, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Habla de que porque todavía no ha firmado el asunto de las armas y de los aviones. Bueno, igual, hay varios en los cuales ha mencionado. Sobre los Hércules los mencioné directamente frente a los comandantes. Hay que cambiar los Hércules. Yo no sabía tanto cuánto tiempo tenían y eso, no tenía los detalles, pero era evidente. Cuando pasábamos cerca de los Hércules, mi familia se montó antes, en el anterior avión, en el anterior vuelo del avión que se cayó, se montó antes, para unas ayudas que iban a Sincelejo, a Sucre, por las inundaciones. Entonces, era evidente que esos aviones iban a caer. Y hablamos del reemplazo por Embraer. Se hicieron unas visitas a varios países, porque en varios países hacen eso. Pero a mí me parece, no porque esté buscando comisiones, sino que la alianza con Lula debe protegerse. Entonces, ministros aquí que se van a otras vainas, no están pensando, muchos ya están pensando en irse rápido. Yo gobierno hasta el 6 de agosto. Que no quiera, se puede ir. Pero yo gobierno hasta el 6 de agosto y espero que siga el proyecto. No lo vayan como me pasó con el metro subterráneo y Peñalosa. Entonces eligieron a Peñalosa y adiós metro subterráneo. 10 años hace. ¿Dónde está el metro? 10 años han pasado. Eso son vidas. Tiempo de sacrificio, tiempo libre. Eso vale. Ya los 10 años perdidos es un botón de plata que se perdió. Y lo mismo es con el COMPES de modernización de las Fuerzas Armadas. La policía, subdirector, compra lo que se hace por parte de las fuerzas militares. No me hacen compras por fuera, en otros países. Eso no va, porque hay que fortalecer la capacidad de hacer armas por parte de Colombia. Si no, no nos vamos a poder defender. Ustedes andan comprando por fuera cuando las podemos hacer. Las pistolas y los fusiles, etcétera. Lo que no podamos lo compramos. Y hay que aprender a hacerlo, no es que nos quedemos sin aprender, hay que aprender a hacerlo, como hemos intentado durante todo este gobierno. Entonces, homenaje a nuestros 69 jóvenes que murieron por volar en una cacharra. A menos que se demuestre lo contrario. Anda la oposición buscando el 9 de abril un paro cívico nacional, elecciones. La excusa, que subimos el catastro multipropósito. 1. El catastro multipropósito es orden de un acuerdo de paz entre Santos y la FARC entregado
al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como declaración unilateral de Estado. Es obligatorio. 2, les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. ¿Por qué les miente? Porque el objetivo de acordar el catastro multipropósito como parte de la paz es que los terratenientes paguen impuestos sobre la tierra, no que los campesinos paguen impuestos sobre la tierra. El catastro obviamente trae a valor presente los precios de las propiedades urbanas y rurales. Y entonces el campesino tiene fincas más valiosas. Y hay predios que se han valorizado por obras públicas. Y hay la renta cocainera que se invirtió en compras a la fuerza de tierra fértil improductiva hoy, de grandes haciendas. Y entonces eso se elevó de precio, renta cocainera. Y no necesariamente la tarifa del impuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa y dónde está el engaño? Una causa es la base del impuesto, que es el avalúo catastral, otra la tasa del impuesto. No nos dejemos engañar. La base del impuesto sube, pero la tasa se cambia. Lo hacen los consejos municipales, no la nación. ¿Cierto? Entonces hay consejos municipales que elevaron la tasa a todos para echarle la culpa al gobierno y consejos municipales que bajaron la tasa a todos. Entonces los terratenientes no pagan impuesto. Terratenientes improductivos. Ustedes tienen municipios rodeados de ricas tierras como el Urabá, el Cerete es más campesino que terrateniente, pero San Carlos, el ubérrimo, para poner un ejemplo, a ver si se entiende, no paga impuesto. Y entonces los municipios sin educación, los municipios sin salud, los municipios sin agua potable, porque una parrandada de terratenientes improductivos no paga los impuestos de la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada consejo? Subirle a los predios ricos y bajarle al campesinado, a los predios pobres, que son la mayoría, y tenemos un catastro multipropósito que crea justicia social local y financia la educación, la salud y el agua potable de las poblaciones de los municipios, es decir, de quienes están necesitados, que son la gente pobre. Entonces ahora los terratenientes con su partido político a llevarse a los que van a salir beneficiados para luchar contra el gobierno para que no haya catastro multipropósito y entonces los terratenientes no paguen. No, la responsabilidad del consejo. Lo que hay es que rodear el consejo en cabildo abierto para que cobre la tasa quienes deben pagarla y bajen la tasa quienes no deben pagarla. Ese es el movimiento que necesitamos. De paso en Caldas, ojalá se levante la gente para que quiten los peajes. Pues con movimientos sociales que tenemos, ¿a quién se le ocurre meter 7, 8, 9 peajes en un terreno así, todo de gente trabajadora que se mueve para trabajar en su región cafetera, y le meten 9 peajes porque la gente no se mueva? Hay que ser muy bruto para hacer esas vainas. O muy codicioso, porque se ganan el billete de los contratos de concesiones, que es el peor gasto que está haciendo Colombia en carreteras que pasan por predios muy ricos, como Poblado Río Negro, como el norte de Bogotá, y no pagan impuestos de valorización.